Bueno, vamos a iniciar una nueva serie sin cerrar la anterior completamente, porque la anterior tiene que ver con la exposición de los conceptos desde la perspectiva de la complejidad. Y lo de ahora va a ser una especie de evaluación crítica de ciertas filosofías. Esta vez vamos a trabajar con la filosofía dialéctica. Entonces vamos a desarrollar una crítica de la dialéctica, una crítica del pensamiento dialéctico, una crítica de la filosofía dialéctica. Habíamos anticipado en algunas exposiciones que consideramos que uno de los libros más ejemplares de la dialéctica, más elaborados y quizás más completos desde la perspectiva de su propia exposición y composición es Fenomenología del Espíritu de Hegel. Entonces vamos a tratar de concentrarnos en este libro, aunque vamos a remitirnos quizás también a otros libros, sobre todo a la ciencia de la lógica de Hegel, dejando para el último otros textos, no solo los relativos a la filosofía de la historia de Hegel, que es una consideración bastante esquemática de la historia desde la perspectiva de la filosofía dialéctica de Hegel, sino quizás un texto que es importante desde el punto de vista ideológico, jurídico y político, que es Filosofía del Estado de Hegel. Pero ahora nos vamos a concentrar en Fenomenología del Espíritu. Bueno, este texto, que es la ciencia de la experiencia de la conciencia, esa es la forma de exposición, lo que nos propone es una fenología precisamente de esta experiencia. Entonces se sitúa en la conciencia, en la experiencia de la conciencia. Es decir, es el devenir de la conciencia, el devenir certeza de la conciencia, el devenir conciencia de la conciencia, el devenir autoconciencia de la conciencia, el devenir razón de la conciencia, y el devenir espíritu y la conciencia, el devenir saber absoluto de la conciencia. Digamos, ese es el camino, por así decirlo, del desarrollo de la conciencia, del desarrollo dialéctico de la conciencia. Bueno, como todos saben, los que han leído Fenomenología del Espíritu, comienza con la conciencia, es decir, con la dialéctica de la conciencia, las contradicciones de la conciencia y la superación de estas contradicciones de la conciencia. Desde esa perspectiva o esa forma de construir no solamente la perspectiva, sino también la dialéctica, que es no solamente asumir las contradicciones y superar las contradicciones desde la perspectiva de la síntesis de las contradicciones. En ese juego que se ha hecho tan popular cuando se habla de tesis, antítesis, síntesis, como si fuera una exposición solamente de la dialéctica, cuando es en realidad una exposición de la lógica, de toda lógica, ¿no? La premisa, la mediación y la conclusión. Es decir, eso no es exactamente dialéctica, sino de alguna manera una transformación de la lógica con nombres que aseverarían una suerte de lógica primicial de la dialéctica. Pero la lógica, digamos, no es solamente esto, ¿no? Sino que la lógica requiere, digamos, un tratamiento más riguroso, quizás en otra exposición, pero lo que queríamos decir es la dialéctica no se reduce a esta figura de la lógica, aunque tenga nombres dialécticos, sino la dialéctica, sobre todo la dialéctica de Hegel, adquiere una complejidad mayor que las otras dialécticas, y eso hay que reconocer en Hegel. Es decir, estamos con quizás una de las exposiciones más acabadas de la dialéctica. Yo no creo que el marxismo haya superado, digamos, esta dialéctica de Hegel como ha pretendido alguna vez Althusser. Esa es una pretensión de Althusser, sin demostrar esa superación y sin manejar suficientemente a Hegel
y sin manejar suficientemente la dialéctica de Hegel, se ha atrevido a decir que Marx supera la dialéctica hegeliana, sencillamente porque, digamos, piensa una dialéctica materialista. Esto no ha salido de la hipótesis de que hay que leer a Marx porque invierte a Hegel. Es decir, lo que estaba de cabeza en Hegel lo pone de pie. Esas son figuras, digamos, ilustrativas, pero que no llegan a la comprensión de lo que está en juego y lo que está en discusión. Si bien Marx forma parte de la corriente del hegelianismo de izquierda, y obviamente se supone que manejan y conocen a Hegel, ¿no? Marx sí conoce a Hegel, no a Althusser. Lo que tendríamos que preguntarnos es si, digamos, la intención y el objetivo a partir de un determinado momento fuera de hacer la crítica de la dialéctica de Hegel. Marx tenía como objetivo superar la dialéctica de Hegel y proponerse otra dialéctica. Digamos, esa es una buena pregunta porque, digamos, los marxistas, sobre todo desde la Segunda Internacional hasta la Tercera Internacional, incluyendo la Cuarta, han pretendido precisamente que lo que hace Marx es superar la dialéctica de Hegel, porque es idealista y la dialéctica de Marx es materialista. Pero, digamos, esos son, digamos, eufemismos muy indemostrables y no tienen el rigor, digamos, de un pensamiento crítico, de la crítica del pensamiento. Lo que sí se puede decir que Marx desarrolla la crítica de la dialéctica de Hegel y tiene escritos al respecto, pero la crítica de la dialéctica de Hegel es la crítica a la dialéctica especulativa de Hegel, al aspecto especulativo de esta dialéctica. Es decir, por ahí va. Es decir, lo que está criticando precisamente es esta forma de construir los conceptos de manera especulativa. Lo mismo vamos a encontrar en la crítica de la filosofía del Estado de Hegel, de cuya publicación conocemos una parte de Marx. Y obviamente allí desarrolla a partir precisamente de un riguroso pensamiento dialéctico, de un riguroso pensamiento dialéctico hegeliano, cuidado, desarrolla la crítica de la filosofía del Estado de Hegel y demuestra precisamente que la filosofía del Estado de Hegel no debería concluir en lo que concluye Hegel, el Estado como realización de la libertad, sino más bien en la destrucción del Estado, que la realización de la libertad es la destrucción del Estado. Ahí prácticamente Marx aparece como un anarquista, como un filósofo anarquista, en ese texto. En los otros textos quizás podemos decir, un poco adelantándonos, que retrocede. Bueno, pero digamos, hemos dado ejemplos donde estamos mostrando que Marx lo que hace es la crítica al aspecto de la especulación dialéctica, al aspecto de la dialéctica especulativa. Es decir, está criticando eso. Y no está pretendiendo aquí una superación de la dialéctica o construir una dialéctica materialista. Digamos, eso es una interpretación que viene después en los filósofos marxistas, es decir, no en los filósofos marxistas en el sentido de que son filósofos marxistas, sino son filósofos formados en la filosofía occidental, en la filosofía europea, y estos filósofos se vuelven marxistas e interpretan a Marx de manera filosófica. Son los primeros constructores, digamos, de la filosofía marxista, que después en esa inclinación institucional al manual de la Unión Soviética, del Partido Comunista, de la nomenclatura, de la burocracia, que termina fosilizando el propio pensamiento marxista, van a llamar en dos espacios
materialismo dialéctico y materialismo histórico. Bueno, esas son las interpretaciones manualistas que vienen después de lo que se considera el materialismo dialéctico. Bueno, o la dialéctica materialista, pero digamos, esa es parte de una historia que podría llamarla de dramática del pensamiento marxista. Pero aquí lo que nos interesa es Hegel. Muy bien, entonces volviendo a Hegel, lo que hay en esta relación de Marx y Hegel es una crítica de la dialéctica, de la filosofía dialéctica. Hegel, si ustedes quieren, inclusive de la lógica dialéctica de Hegel, pero está criticando los aspectos especulativos. Ahora bien, cuando Marx escribe y Engels escriben y publican, o se lo publican después, la crítica de la ideología alemana, están haciendo una crítica de la ideología de manera expresa. Están diciendo que la filosofía alemana es ideología, y en tanto ideología es fetichista, es decir, es una, como decimos ahora, como digo ahora, y lo que voy a usar es ilustrativo, la ideología es una máquina de la fetichización. Marx está criticando la fetichización y está criticando precisamente esta inclinación especulativa de la filosofía alemana y le llama ideología. Y en ese sentido lo que Marx estaría criticando sí de manera directa es la ideología. Ahora, una pregunta mucho más sensata, es decir, bueno, Marx critica entonces la ideología y considera la filosofía como ideología. Entonces, al considerar la filosofía como ideología, considera que no se trata de hacer una filosofía materialista, sino salir de toda ideología, incluyendo la ideología de la filosofía. No está pretendiendo hacer una filosofía, como los marxistas posteriores van a pretender hacerlo. Es decir, eso es un poco hacer retroceder a Marx en la propia interpretación de Marx. Bueno, no importa que estemos hablando también de Marx y no tanto de Hegel, vamos a hablar de Hegel, pero esto es para aclarar, sobre todo en la exposición, porque a Hegel se lo lee desde los contextos marxistas, es decir, porque es como si Hegel, digamos, el hegelianismo, hubiera evolucionado en el marxismo, ¿no? Y a partir de ese marxismo también se lee a Hegel. Bueno, eso es lo que ha ocurrido de manera histórica, aunque no sea saludable, porque hay muchas confusiones al respecto. Porque definitivamente la dialéctica de Hegel no deja de ser la dialéctica más desarrollada, ya sea desde el punto de vista de la lógica, como desde el punto de vista de la filosofía, es decir, es lo más desarrollado que se tiene. Ahora bien, si nosotros decimos que para Marx toda filosofía es especulativa y es ideológica, de lo que se trata es de salir de la ideología. Lo que Marx va a pretender es hacer ciencia, en el sentido, si ustedes quieren, inclusive positivo de la palabra, en el sentido positivista de la palabra. ¿Y eso qué significa? Significa que estamos hablando de, digamos, hacer ciencia en el sentido de su tiempo, en el sentido, digamos, de la ciencia newtoniana, ¿no? Y con el paradigma de la ciencia newtoniana, y eso implica fundamentalmente hacer ciencia en esas condiciones, ciencia que, digamos, corrobora sus hipótesis, que observa, que describe, que se basa en las descripciones, en estudios e investigaciones, y a partir de esa perspectiva honda. Conocemos que Marx va a tratar de hacer ciencia, o a hacer ciencia, si ustedes quieren, para no entrar en discusiones, con la ciencia económica, con la disciplina económica, pero a partir de una crítica de la ciencia económica, de la disciplina económica, pero en este caso va a decir que esta no es ciencia, sino también es una ideología. La crítica de la economía política es una crítica a la ideología de la economía, de la ciencia económica, del capitalismo.
Bueno, en la exposición que nos compete ahora, en esta exposición, nuestra crítica a la dialéctica, o la crítica de la dialéctica, va en otro sentido. Va en el sentido de no solamente concentrarnos en la fenomenología del espíritu, que consideramos la obra más completa sobre la exposición de la dialéctica de Hegel, además de ser una de las obras inaugurales precisamente respecto a la ciencia de la lógica y otros libros de Hegel. Nuestra crítica se va a desarrollar un tanto como lo hacía Marx, en el sentido de la especulación, de la filosofía especulativa de Hegel, pero sobre todo considerando ya los avances de otras disciplinas, si ustedes quieren, de otras ciencias, de las ciencias sociales y humanas, de la psicología sobre todo, porque lo que está, digamos, en el centro es el concepto de sujeto de Hegel, pero también el concepto de objeto de Hegel. Estos dos conceptos, digamos, serían momentos de la dialéctica, de la experiencia y de la conciencia, y estos momentos de la dialéctica, de la experiencia y la conciencia se superan constantemente, ya sea en la certeza, ya sea en los distintos universales, es decir, en el desarrollo de la conciencia, en la afirmación de la conciencia y después de la autoconciencia. Muy bien, entonces nosotros vamos a hacer una crítica precisamente desde la perspectiva de lo que se ha alcanzado con las ciencias humanas y ciencias sociales. Para empezar, estamos ante un señor que se llama Hegel, que obviamente se coloca y coloca su propia experiencia, pero ya de maduro, ya de filósofo, para abordar el tema de la historia de la filosofía, es decir, para retomar la herencia de la filosofía y a partir de la herencia de la filosofía hacer exposiciones de las filosofías como momentos de su propia filosofía dialéctica, de la fenomenología del espíritu. Es decir, lo que está haciendo es colocar lo encontrado por las filosofías, las otras corrientes filosóficas que lo antecedan como momentos de su propia dialéctica, de su propia fenomenología dialéctica. Y al hacerlo, lo que está haciendo es precisamente hacer una exposición de cómo su filosofía es también una suerte de conciencia de la experiencia de la filosofía, que sería lo más apropiado de decir, porque estamos hablando de conceptos desarrollados: sujeto, objeto, certeza, universal, singular, conciencia, autoconciencia. Digamos, son conceptos que están desarrollados en la filosofía y obviamente está criticando los límites de las otras filosofías, los límites que han alcanzado tanto el empirismo, si ustedes quieren, como, si ustedes quieren, digamos, la otra corriente que viene de Descartes, que es el racionalismo. Pero, digamos, va nombrando Hegel como distintas formas de expresión de estas filosofías: los escépticos, los que estarían más vinculados a una especie de misticismo del propio sujeto, y inclusive se llega a referir a las religiones como parte de ciertas tradiciones, religiones que habrían descubierto ciertas relaciones de superación, cierto no solamente escepticismo, sino cierta duda respecto a los alcances mismos de lo que pueden ser o no ser las esencias de las cosas, de los objetos y de lo que es el mismo sujeto. Y lo que está acercando, a lo que está acercándose Hegel es precisamente esta idea de la nada y esta idea de la negación de estas religiones orientales, sobre todo. Y en ese sentido está hablando de la negatividad. Él considera que la dialéctica es negativa en la medida que asume la negatividad, está negando las primeras certezas para construir precisamente
universales más inclusivos, para decirlo de esa forma. Bueno, pero estamos ante el desarrollo de una filosofía ya madura, de una experiencia de la conciencia, pero de un filósofo ya maduro. No es la experiencia empírica de un sujeto concreto, singular. En pocas palabras, para decirlo en términos muy sencillos, el niño que nace no ve primero un objeto, no tiene la menor idea de lo que es un objeto, ve a su madre o parte de su madre. Es decir, ve a su madre. Es decir, la primera relación es con su madre. Y esa relación con su madre es una relación constitutiva desde el punto de vista de la historia concreta, de la historia empírica, de lo que va a ser el sujeto. Porque todavía el bebé no es un sujeto. El sujeto se constituye, y lo constituye la sociedad, las instituciones, sobre todo la familia, la escuela. Es decir, el sujeto se constituye. Y este sujeto que se constituye es un sujeto que nace, digamos, con esa relación es con la madre, no es con un objeto. Es decir, es la relación, si ustedes quieren, con otro sujeto, es la relación de un sujeto que se está constituyendo con otro sujeto ya constituido, pero que el sujeto que se está constituyendo no sabe. Es decir, su relación es de apego. Y si ustedes quieren, de confusión. Como de alguna manera la psicología nos muestra que es, digamos, una misma totalidad, esta relación entre niño-niña, entre el bebé y la madre. Entonces, como punto de partida tenemos una primera crítica a las tesis de Hegel. Primero, que no estamos hablando de una experiencia de la conciencia en general o concreta, sino estamos hablando de la experiencia de la conciencia del filósofo o de la filosofía. No estamos hablando de una experiencia de la conciencia. Entonces, en la experiencia de la conciencia lo que tenemos más bien no es esta relación primeriza entre sujeto y objeto, donde el sujeto se cree objeto, se exterioriza, para luego, digamos, negar el objeto y ensimismarse otra vez en el sujeto, descubrirse a sí mismo, que el que percibe ese objeto es el sujeto, que es así como empieza la exposición de la fenomenología del espíritu. No va en ese sentido, va en el sentido de que, la primera relación no es pues el objeto, es la madre, es el otro sujeto. Entonces es una relación entre sujetos, pero esta relación entre sujetos sabemos que no es una relación solamente de la conciencia, es una relación corporal, es una relación sensible, es una relación afectiva, que obviamente está imbuida por un contexto cultural. Es decir, la madre ya está formada y es un sujeto y pertenece a una cultura y a una civilización y a una sociedad y a un pueblo determinado. Bueno, entonces la madre, digamos, responde a esa relación. Si ustedes quieren, responde de una manera maternal, pero también cultural. Entonces hay una relación corporal. Y hay una relación afectiva, pero también una relación de alimentación. La madre amamanta al bebé. Es decir, la relación es fluida. Entonces aquí tenemos una relación muy distinta en términos empíricos a la que, digamos, nos ofrece la exposición de Hegel. En ese sentido, la exposición de Hegel sería una exposición no solamente especulativa, sino sería una exposición muy ingenua. Son filósofos, señores, bien formados, bien maduros, pero muy ingenuos, porque creen en esa conciencia, confunden la conciencia con la conciencia de sí mismos. Es decir, ya la psicología, el desarrollo de la psicología nos habla de distintas figuras, de distintos perfiles de la conciencia, y mucho más cuando hablamos del psicoanálisis, donde hay una diferenciación conceptual entre conciencia e inconsciencia, que en realidad es el ello y es el cuerpo, si ustedes quieren. Pero la conciencia, la conciencia es una parte proporcionalmente pequeña en relación a lo que es el inconsciente, para explicar nuestros comportamientos y nuestras conductas, de acuerdo al psicoanálisis. Pero aquí no está en discusión el psicoanálisis, es decir, lo que estamos diciendo es de que no puede ser la conciencia lo que entendía Hegel. Lo que entendía Hegel es una conciencia
de su tiempo, es el concepto de conciencia de su tiempo, de la psicología, si ustedes quieren, de su tiempo, que todavía era muy general y podemos decir ahora muy inocente. Entonces, entonces Hegel inicia su exposición con una ingenuidad muy grande, aunque se trata de un hombre maduro y que conoce muy bien la filosofía. Y obviamente lo que sí se puede entender y rescatar de que es la relación de Hegel con las otras filosofías, con la relación de Hegel con toda la filosofía, con la historia de la filosofía, y obviamente en ese sentido está exponiendo, en ese contexto está exponiendo la filosofía dialéctica como una superación, como una realización de las otras filosofías de esta herencia, como un logro de la conciencia que avanza hacia el saber absoluto. En ese sentido, estamos ante una exposición, digamos, si ustedes quieren, inclusive maravillosa, porque se está hablando de la filosofía, de la historia de la filosofía, de las transformaciones de la filosofía, de las superaciones de la filosofía, y está situando en esta historia de la filosofía su propia filosofía como superación de todo esto, y por lo tanto con la pretensión de decir que su filosofía sí llega a las esencias, a las sustancias, llega a la realización de la esencia y de la sustancia, que tiene características, si ustedes quieren, no solamente concienciales, sino espirituales, y en términos de la razón del saber absoluto. En ese sentido habíamos dicho que Hegel es un racionalista extremo y radical, es un racionalista absoluto, porque solo podríamos entender el saber absoluto desde el punto de vista de la realización dialéctica de la razón, que desde el punto de vista de Kant es una de las facultades, no es la facultad dominante, hegemónica y primordial, sino es una de las facultades. Bueno, pero eso es lo que está criticando Hegel. Hegel está criticando a Kant, es decir, su fenomenología del espíritu y sobre todo la ciencia de la lógica es una crítica de Kant, es decir, trata de escapar a estas consideraciones que considera relativistas de Kant, relativas de Kant. Hay una relativización de la razón y eso no acepta Kant. Perdón, eso no acepta Hegel de Kant. Entonces aquí lo interesante es de que si nos situamos en la historia de la filosofía, claro que es un texto maravilloso, pero si nos situamos en la pretensión del mismo subtítulo de la fenomenología del espíritu, si nos situamos en esa pretensión de ser la dialéctica de la experiencia y la conciencia, vamos a tropezarnos de manera inmediata con estos límites. Empíricamente no es esa la relación, se está inventando una historia que no es. Entonces, digamos, para que el sujeto se relacione con el objeto, a no ser que entendamos que su madre es un objeto, ¿no ve? Para este sujeto en ciernes, que sería el bebé, a no ser que nos situemos y digamos semejante cosa, entonces podemos entender que es un buen comienzo el de Hegel, pero no lo es, porque ni para el bebé ni para la madre el otro es un objeto, son sujetos. Es decir, pero no solamente son sujetos en el sentido filosófico de la palabra, sino son sujetos en el sentido antropológico de la palabra, en sentido sociológico de la palabra, en sentido psicológico de la palabra, en sentido cultural de la palabra. Es decir, aquí el sujeto adquiere una connotación material, si ustedes quieren, no solamente espiritual. Entonces, el principio, la forma como comienza Hegel y cómo desarrolla es no solamente especulativa, sino es una invención de un filósofo, de un señor maduro, bien formado, bien erudito, inteligente, pero es de un señor que tiene sus propios prejuicios, está exponiendo sus prejuicios en el sentido filosófico de la palabra, no en el sentido cultural, sus prejuicios, es decir, sus prejuicios en el sentido de que son previos juicios, es decir, es el sentido común de un estrato social que llamamos filosofía. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando y estamos situándonos
en, en los límites mismos precisamente de este comienzo filosófico, en los límites mismos de la... Hablando de los límites de la filosofía, bueno, habría varias alternativas, o más bien algunas alternativas. Entre ellas es de que la filosofía habría sido superada ya por la ciencia, por el desarrollo mismo de la ciencia, no solamente por la ciencia físico-matemáticas, sino también por las ciencias sociales y humanas. Y por lo tanto, digamos, habría un mayor conocimiento empírico e investigativo y también teórico que se basa en esta experiencia de la sociedad, de la humanidad, del humano, de la constitución de los sujetos, de la desconstitución de sujetos, de la reconstitución de los sujetos, de las subjetividades, de la cultura, de la diversidad social y de la diversidad cultural, etc. Bueno, en ese sentido, la filosofía habría quedado, digamos, anacrónica. Digamos, esa es una alternativa. Después vamos a reflexionar sobre esa alternativa. Y la otra alternativa es de que la filosofía, en tanto amor al saber, en la medida que tiene una base, un zócalo, siempre lo ha tenido. En la época de la filosofía griega, antigua, inclusive en la época presocrática, había un zócalo de la experiencia social, y ese zócalo de la experiencia social tiene que ver con la física y la matemática de su tiempo. Ese es el zócalo. Más allá de ese zócalo no se puede ir, y sobre ese zócalo se construyen pues las hipótesis, las teorías, la filosofía. Entonces, la filosofía, digamos, también se alimenta de este conocimiento, de esta ciencia. Y en la filosofía moderna tendríamos otro zócalo, que sería el zócalo de la física matemática, euclidiana y poseuclidiana, porque ya hay un desarrollo, y de la física newtoniana. Y en ese sentido, la filosofía habría sufrido unas exigencias, y por lo tanto también, digamos, habría avanzado hacia su propia metamorfosis. En ese sentido, tendríamos pues que la filosofía, más que superarse, lo que habría hecho es transformarse. En ese sentido sería otra alternativa. Y al estar en otra alternativa, estamos en la alternativa que tiene que ver con esta relación entre filosofía y ciencia, donde la filosofía, siendo amor al saber, es también amor a la ciencia, y por lo tanto se transforma y desarrolla, digamos, teorías, las consecuencias teóricas e interpretaciones de esta ciencia. Es más o menos lo que dice Wittgenstein en el Tratado Lógico Filosófico. Bueno, nombraremos alguna otra de las alternativas posibles, siendo la filosofía ideología. Entonces, la ciencia es lo que escapa de la ideología, pero estamos hablando de una ciencia que no se da de una vez y para siempre, sino que es una ciencia que también es relativa, es una ciencia que va a desarrollarse según sus propios avances, el propio desarrollo de su propio conocimiento, de los instrumentos que intervienen en su conocimiento, y por lo tanto de los descubrimientos que hace la ciencia. Y en ese sentido, en la medida que esta ciencia se desarrolla, estamos ante el desarrollo de la ciencia y la exigencia de esta ciencia de llegar no solamente a explicar su propia ciencia, sus propias circunstancias, su propio desarrollo, sino a intentar, si ustedes quieren, explicar de manera conjunta, colectiva, global e integral, el alcance mismo del conjunto de los conocimientos, del conjunto de las ciencias logrado. Y esto
o implicaría volver a una ciencia que estaría transformándose constantemente y reflexionando sobre no solamente sí misma, sino sobre el propio desarrollo de la ciencia. Es una alternativa en la medida que nos situemos en la filosofía, pero en la medida que la filosofía es considerada ideología, estaríamos más bien desarrollando un pensamiento distinto, que nosotros llamamos pensamiento complejo, y ya es una epísteme compleja en la perspectiva de la complejidad. Entonces, esos son los límites, pues, de la filosofía. Y en este contexto, sobre todo en la actualidad, tenemos que entender que la dialéctica es una de las versiones, sobre todo la dialéctica hegeliana, que es la más desarrollada de las filosofías. Quizás es una de las filosofías más intrigantes y más pretenciosas en términos, digamos, de los alcances de la propia filosofía, y que no podemos situarnos o creerle plenamente a Hegel, decir que respecto a las otras corrientes, esta es la filosofía más desarrollada, la filosofía de Hegel, no. Es decir, porque, digamos, habría que considerar si realmente en la filosofía de la historia de Hegel ha superado, por ejemplo, a Spinoza, lo que no parece de ninguna manera, sobre todo a partir de las interpretaciones y evaluaciones contemporáneas de otros filósofos o de otros pensadores eruditos y que tienen un conocimiento muy adecuado de la filosofía de Spinoza y de la filosofía de Hegel. Dicen que no, Hegel en realidad lo que hace es utilizar a Spinoza, tratar de escapar a las consecuencias panteístas, si ustedes quieren materialistas, de Spinoza, y escapar sobre todo, digamos, esas aseveraciones respecto a la potencia y al cuerpo, y tratar de, digamos, limitarlo para justificar y legitimar esa filosofía ultrarracionalista que es la filosofía de Hegel. Pero, digamos, no lo habría logrado. Y por otra parte, en la filosofía, en la historia de la filosofía de Hegel, lo que tenemos un Spinoza manipulado, es decir, por el Hegel, es decir, limitado, es decir, tergiversado, precisamente para encumbrar a la propia filosofía hegeliana. Entonces, la relación con las otras filosofías es complicada, hay que revisarlas y obviamente no hay que creerle a Hegel. Y menos, por ejemplo, con la filosofía kantiana, que es una subfilosofía iluminista, una filosofía de la ilustración, una filosofía de la modernidad, de los alcances de la modernidad, una filosofía muy lúcida de lo que implica la modernidad y lo que implica en el conjunto del juego de las facultades de la estructura del sujeto, donde la razón no es la facultad única, ni dominante, ni hegemónica, salvo en el caso del conocimiento. Entonces, hay que, pues, relativizar las propias pretensiones de Hegel, pero lo que hay que tratar de hacer es interpretar los alcances de la dialéctica de Hegel, y eso es lo que estamos intentando. Bueno, esta es una primera exposición de la crítica de la dialéctica de Hegel. En las siguientes vamos a seguir abordando, en principio, la fenomenología del espíritu y después, en la medida que sea conveniente, exponer la crítica de la dialéctica ya en el contexto de la ciencia de la lógica. Muy bien, ahí quedamos en esta exposición.